Radiante está la mañana, hoy recargo mi energía. El sol me quema la cara, para mí es una caricia. El campo me llama, ese es mi destino. La tierra me espera, ya cogí camino. A veces yo sufro, a veces me río. Cuando estoy allí, disfruto y lo vivo. Cuando estoy allí, disfruto y lo vivo. Veo a la distancia mi sueño cumplido. Lo sudo y lo lloro, pero no es prohibido. Cada que tropiezo, me levanto y sigo. Gracias, cielo azul, que me has bendecido. Gracias, cielo azul, que me has bendecido. Mi padre era un hombre de carácter muy fuerte. Si él hubiera tomado la decisión de abandonar a mi madre, ¿qué hubiera sido de nuestra vida? Pero si al contrario, mi madre hubiera tomado la decisión de abandonarlo a él, ¿qué hubiera sido de su vida? Son cosas de el destino, son cosas del amor, son cosas de la vida y eso pasa con frecuencia. Nosotros en la familia hemos sido muy fuertes, pero hay otras familias que atraviesan situaciones muy complicadas. Por ejemplo, la genética es algo que solo los expertos la conocen, saben de qué se trata. Por eso, en este caso, la enfermedad degenerativa ha sido como la causante de que, aunque nosotros los veamos alentados, cada día sus condiciones de salud son peores. A mí me llena esto de dolor, me da tristeza, aunque a esta madre la llena de valor y, y de poderlos ver bien, en una mejor condición, así el dolor lo lleve por dentro. Cuando el embarazo de Darío, yo vivía en el barrio Colombia. Pues todo el embarazo estuve muy bien. El nacimiento de él también fue perfecto, nació normal. Y él estuvo bien hasta los 5 años. Ya después de los 5 años, ya él empezó como a caerse, se caía muy de seguido y eso así. Y entonces ya pues yo lo llevé donde el médico y todo eso, le hicieron varios exámenes. Y pues igual él decían que tenía parálisis infantil. eh, y bueno, ya después de eso, pues ah, en muchos exámenes más adelante y todo eso, ya descubrieron pues que la enfermedad que él tenía era distrofia muscular. La distrofia muscular consiste en que, bueno, mi cuerpo no produce el suficiente alimento para hacer crecer o sostener la masa muscular. Y con el tiempo lo va haciendo más, más notable. Entonces, eso impide que se desarrolle y que crezca, ¿sí? Y empieza a, pues, a acabar con la masa muscular. Y entonces él caminó como hasta los 22 años, usó zapatos ortopédicos, hasta acá, hasta la rodilla, eso venía con unas varillas y él caminaba con esos aparatos. Ya después, con el transcurrir del tiempo, pues ya se fue atrofiando más y entonces ya no pudo volver a caminar, ya fue en silla de ruedas
Y bueno, de ahí para acá fue un proceso difícil, duro con él, pero bueno, para la gloria de Dios, ha sido un hijo muy echado para adelante, porque a él le ha gustado mucho el deporte. Somos 4 hermanos y como te digo, 2 hermanas mayores. Mi hermana mayor también tiene distrofia muscular, como yo. Ella fue la mayor y tengo otro hermano menor. ¿Sí? Los 2 hombres somos los menores. Entonces, bueno, mi otra hermana era la que estaba con nosotros todo el tiempo mientras que mi mamá trabajaba ya, digamos, que casi que quedaba a cargo de nosotros los más pequeños. Sé que de pronto es un poco cliché decir de que mamá fue mamá y papá al mismo tiempo, pero mi mamá fue mucho más que eso, porque mi mamá, a pesar de no haber tenido educación y recursos, nos enseñó las cosas más importantes de la vida, a través de su humildad, de su esfuerzo, de su dedicación, de su trabajo, de su empuje, de su humildad, de nunca darse por vencida. Pues le cuento que pues la vida matrimonial a mí me duró muy poco. Y bueno, ya después de mi separación y todo, pues a mí me tocó empezar a trabajar. Yo trabajaba en casas de familia y ahí poco a poco, con la ayuda de Dios, salí adelante con mis 4 hijos. Como le dije al principio, solamente les pude dar la primaria, el bachiller y ya no más. Ya de ahí para adelante ya lo que ellos podían hacer. Por ejemplo, él estuvo muchos años trabajando en zonas azules, que en ese tiempo fue muy duro porque cuando llovía era, mejor dicho, tenaz para venirse porque los taxistas no le paraban. Muchas veces él me llamaba, mamá, no he podido coger taxi, tal cosa. Entonces yo muchas veces acá, yo bregaba a conseguir un taxi, me iba por él donde él estaba trabajando y así. Fueron pues cosas muy difíciles, pero aquí estamos con la ayuda de nuestro papá Dios, porque Él nos ha ayudado a salir adelante y, y bueno, y esforzándonos, porque de verdad fueron muchos años que me tocó trabajar para ver por ellos y aquí estamos. Él fue un gran apoyo para mí en, en el deporte, porque cuando yo empecé a crecer y empecé a dejar, ya después de caminar, que fue después de mis 20 años, más o menos, que ya presentaba más dificultad. Yo en ese entonces decía que no me sentaba en una silla de ruedas. Me negué a hacerlo. Inclusive me encerré en mi casa eh, como 2 años y hasta más, ¿cierto? Porque me negaba a hacerlo porque siempre había caminado. O sea, para mí era como si mi discapacidad empezara en ese entonces. Porque antes pues yo caminaba con dificultad, pero lo hacía. Entonces ahí empezó para mí el proceso más duro. Prácticamente yo me convertí en sus pies desde muy pequeño, pues al ayudarlo a transportarse desde acá hasta el Coliseo, porque inclusive al no tener, digamos, por ejemplo, los recursos para andar en taxi, lo hacíamos a pie, entonces nos íbamos desde acá caminando hasta el Coliseo. Inclusive pues al principio nos demorábamos eternidades, hora y media caminando para poderlo llevar a entrenar. Inclusive pues también por la dificultad pues de que yo era un niño prácticamente 11 12 años más o menos, y también de que las sillas que él tenía en ese entonces tampoco eran las adecuadas para transportarse pues así en la calle, mucho menos para hacer deporte. Siempre lo recuerdo mucho con esa nostalgia, porque fue gracias, digamos, a él que tuve ese impulso y ya después, con el tiempo que aprendí a manejar la silla, a controlarla mejor, ya lo hacía solo. Entonces fue como ese empujón, ¿cierto? En esos inicios.
Ya regresamos con Corazón de Atleta. Hoy en Corazón de Atleta conoceremos a detalle las medidas. Nos encontramos al lado del imponente. En los últimos años. Hoy conoceremos un deporte para verdaderos deportistas con corazón de atleta. Se trata del rugby en silla de ruedas, un deporte de equipo para gente con discapacidades motoras, desarrollado en Canadá a finales de la década de 1979. Actualmente lo practican alrededor de 20 países y es además un deporte paraolímpico. El nombre original del deporte era Murderball, balón asesino. Todos los jugadores de rugby en silla de ruedas tienen sus 4 miembros afectados y es así como las reglas de este juego requieren que los deportistas que lo practiquen tengan una discapacidad que afecte total o parcialmente ambas extremidades, inferiores y superiores. Es un deporte mixto, con hombres y mujeres compitiendo en el mismo equipo. El rugby en silla de ruedas se juega bajo techo sobre una superficie de madera. Las reglas para este deporte incluyen elementos del baloncesto en silla de ruedas, hóquei sobre hielo y balonmano. Se trata de un deporte de contacto, por lo tanto el roce entre las sillas de rueda es una parte integral del juego. El rugby en silla de ruedas está regulado por la International Wheelchair Rugby Federation, creada en el año 1993. Y estará, por supuesto, en los Juegos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023. Hoy en Corazón de Atleta conoceremos a detalle las medidas. Nos encontramos al lado del imponente. En los últimos años. Continuamos con Corazón de Atleta. Esto de la estructura de las familias es algo bien especial, porque no solamente es el papá, la mamá, los hijos, sino también los abuelos, los primos, los vecinos, incluso hasta el perro y el gato. En las familias muchas personas llegan, otros se van. Y esto pues hace que de todas maneras, a pesar de la distancia, las familias permanezcan unidas, se protegen. Como diría mi abuelo, donde come uno, comen todos. En las familias modernas es algo un poco más individual, pero de todas maneras los une desde la felicidad hasta la enfermedad. Por eso yo admiro mucho a estos muchachos que vienen acá a entrenar, porque ellos lo hacen con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, que es ahí donde se valora la familia. Qué importante, qué linda es la familia. Como dato curioso, los ganadores nunca se rinden, pero los que se rinden nunca ganan. Vincent Lombardi. Por ejemplo, él tiene otra hermanita que tiene distrofia muscular. Y para mí fue muy duro, cuando ellos empezaron con esa enfermedad, porque él empezó a los 5, la otra niña a los 3 años, y entonces para mí fue muy duro yo ver mis 2 hijos en esas condiciones, ¿cierto? Yo decía, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué? Y yo lloraba mucho de ver mis hijos en la situación en que estaban. Y el papá de mis hijos, él me decía, es que no, mija, no llore, Dios sabrá por qué hizo esto y que yo no sé qué. Pero bueno, yo me fui dando al dolor y todo eso, y después de ver que ellos empezaron creciendo, y que ellos no se quejaban por estar así ni nada, que igual a ellos les gustan las fiestas, les gusta escuchar música, les gusta charlar. Entonces, eso para mí es una alegría, de ver que ellos se encuentran en ese estado, pero son personas que salen adelante, que son alegres y que no están tristes. José Darío ha sido deportista desde hace 20 años, yo tengo 46 años.
hace más de 20 años vengo practicando deporte. Inicié con el baloncesto, que era el deporte como más popular dentro de los deportes paralímpicos. Empecé allí. En ese entonces habían muy pocos deportes acá en la ciudad de Manizales. Hablo del deporte paralímpico. Pero bueno, con el tiempo nos llegó a la liga una convocatoria de atletismo en silla de ruedas. Y bueno, en el atletismo se compite por nivel funcional. Entonces allí yo vi, digamos, una salida o una alternativa más para mi tipo de discapacidad. Entonces me animé a practicar atletismo. Lo empecé a practicar, fui a la primera competencia a nivel nacional y la gané. Fueron 5 kilómetros en una modalidad de T51. Y allí empecé con el atletismo, deporte que practiqué 5 años y de los cuales logré ser campeón nacional durante 3 años seguidos, logrando primeros puestos y medallas por todo el país. Después de eso me tocó retirarme del deporte por, por una tendinitis en mis hombros. Entonces, yo pensé que hasta ahí llegaba mi, mi camino deportivo. Una fisioterapeuta me habló del rugby. Me dijo, José, tú podrías practicar rugby y te podría ir muy bien. Pero pues yo soy del deporte y para el deporte. Entonces eso me llevó a indagar sobre este deporte. Lo hice, me conseguí el contacto de la persona que maneja el deporte a nivel nacional, que es Jonathan Vargas, entrenador de la Selección Colombia. Hablé con él y me dijo, lo mejor que usted puede hacer es armar un grupo allá. Ármelo, consiga siquiera 4 personas con las condiciones para jugarlo. Y en una semana lo llamé y tenía 6 personas involucradas. Y me dijo, empecemos. Empezamos a indagar, a averiguar, a buscar documentación acerca del deporte. Nos enteramos que es un deporte mixto. Rugby en silla de ruedas no tenía entrenador para el año pasado, pues tenía practicantes de la Universidad de Caldas. En ese momento la secretaría pues como que me comentó que ellos no tenían entrenador. Al ver pues como el deporte que es rugby como tal, que si yo asumía ese reto, yo lo asumí, pero nunca había trabajado con personas en situación de discapacidad. Para mí pues fue algo bueno, igual también pues como en un proceso de aprendizaje, pudiendo hacer variaciones con lo que es el rugby convencional al rugby silla de ruedas, que pues no es lo mismo, pues partiendo pues digamos del balón y las reglas, que son diferentes, pero algo se pudo pues como adaptar a este juego. Es de adrenalina, y pues muchas personas en situación de discapacidad que uno encuentra y les cuenta cómo es, pues se imaginarán, no, pues yo con una discapacidad que me voy a ir a golpear más. Entonces, mentalmente, para los que llegan acá tenemos que tener eh, una visión completamente diferente porque es arriesgarse dentro de ya tener una lesión y pues poder decir, pero es que puedo quedar peor. Pero los que estamos acá sabemos que ya que, ¿cierto? Ya de acá no podemos estar peor y por consiguiente es todo lo contrario, porque el deporte como es de mucha fuerza y resistencia, nos permite interactuar de una manera que no creíamos que podíamos lograr. ¿Quién se iba a creer que una condición de discapacidad iba a poder ir a chocar a otro, darle un golpe y tumbarlo? Eso no se lo imagina nadie y este deporte nos permite hacer eso.
Ya regresamos con Corazón de Atleta. Hoy en Corazón de Atleta conoceremos a detalle las medidas. Nos encontramos al lado del imponente. En los últimos años. Hoy les voy a hablar del voleibol sentado. Esta disciplina nació por allá en Holanda en los años 50. Esto pasó cuando se combinó el voleibol convencional con un juego alemán llamado Sisball. Su popularidad empezó a extenderse una década más tarde y al día de hoy lo juegan más de 50 países en el mundo. Esta disciplina enfrenta a dos equipos de 6 jugadores en una cancha cubierta. La cancha es de 10 por 6 metros y está dividida por una red de 1,15 de altura para los hombres. En el caso de las mujeres es de altura de 1,5. Cada equipo debe conseguir que el balón bote dentro del campo contrario. Tiene 3 toques para poder hacerlo, antes de que la pelota cruce la red. Todos los partidos se juegan al menos de 5 sets. Los 4 primeros sets gana el equipo que alcance los 25 puntos. Esto siempre y cuando haya mínimo 2 de diferencia. Mientras que en el quinto, si se llega, vence el primero que llegue a 15. Ahí está. El voleibol sentado también hace parte de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023, Eje Cafetero y de Corazón de Atleta. Hoy en Corazón de Atleta conoceremos a detalle las medidas. Nos encontramos al lado del imponente. En los últimos años. Continuamos con Corazón de Atleta. La vida es de transformaciones. Nosotros sabemos que todo ser vivo nace, crece y muere. Y en la vida se presentan muchos problemas, muchas dificultades, porque precisamente hemos podido evolucionar y como esos problemas los sabemos superar. Eso le ha pasado a José Darío, que a pesar de su dificultad en la movilidad, pudo encontrar en el deporte una manera de salir adelante y escogió el rugby, no solamente por la lucha por un balón, sino por hacerse sentir que estaba vivo y que finalmente un equipo termina siendo una familia. Nosotros somos clasificados en el deporte a nivel funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas con menos movilidad en su cuerpo son calificados con una puntuación más baja. Eso se presta para que desde las personas con más limitaciones puedan participar del deporte. Eso es algo espectacular dentro de la rehabilitación que tiene este deporte. Yo le digo a él, por ejemplo, él sube cosas al Face, así al Estado, y yo le digo, ese es mi hijo, eres un guerrero, te amo, porque es un guerrero, porque hay muchas personas que tenemos todo y no somos capaces de hacer nada. Porque yo digo que mi hermano es un agente de cambio, porque él no es solamente una persona que ha llegado a ser persona, ser hermano, ser hijo, ser deportista, sino que a través de su vida ha impactado la vida de toda su familia y de todo su entorno. El mundo y nosotros mismos estamos necesitados de eso, o sea, de personas que se apropien, que amen y que luchen también por otras que vienen y que no vivan esos procesos que uno vivió. Prácticamente él se convirtió el papá de la disciplina aquí en Manizales y también a través de su liderazgo, ¿cierto? De su liderazgo que siempre ha sido un liderazgo que no es autoritario, no es lo que yo diga, lo que yo manda, sino vamos a unirnos, vamos a progresar, a salir
adelante, es lo que ha llevado también a las otras personas con discapacidad a unirse en torno a él y a creer en el proyecto. José Darío es un líder, eso sí es como, no hay que negarlo, ¿cierto? Desde que yo llegué al proceso con ellos, pues con la primera persona con que yo me entendí fue José Darío. Pues José Darío tiene varios roles, el presidente, el capitán. Pues digamos que yo no escogí ser el capitán y ser el presidente del club. Digamos que yo simplemente empecé a hablar con los conocidos, a traerlos. Me dijeron, sí, listo, metámonos, empecemos. Y ya digamos que con el tiempo se venían trayendo necesidades que teníamos que suplir. Entonces, pues lo de capitán del equipo fue algo que escogieron los muchachos. Entonces ahí pues asumí el reto, o sea, de hacerlo. Bien pudo haberlo hecho algún otro que hubieran escogido. Pero pues bueno, ellos vieron en mí la persona indicada. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Ando con el equipo ganador. Ya fue. Robert. De Musical Boy, nigga. Ya fue. En los compases. Soy un campeón y no pueden ganarme. Soy el mejor, no pueden detenerme. No nací pa' con todo quedarme. Pero entrené duro, esto no fue cuestión de suerte. Soy un campeón y no pueden ganarme. Soy el mejor, no pueden detenerme. No nací pa' con todo quedarme. Pero entrené duro, esto no fue cuestión de suerte. Soy un atleta certificado por la corte. Tengo la actitud, el estilo, también el porte. Yo rompo cualquiera, no me importa cuál deporte. Es que no hay un récord que a mí me soporte. Empieza la copa y solo me ve la espalda. Yo voy a ganar, tú valga lo que valga. Aquí la damos toda y nunca vamos a parar.